Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jaime Alexander Arangonó. Esta es la tarea número 6, analizar estudios de caso y aspectos generales en resonancia magnética. Este trabajo es realizado con la compañera Ingrid Correa, Luisa Fernanda y el compañero Luis Miguel. Para esta tarea hemos realizado un mapa conceptual donde deseamos explicar los conceptos de resonancia magnética. En cuanto a ellos, vamos a explicar sobre los blindajes de las instalaciones, movimientos de spin y protección, y percepción, magnetización longitudinal y transversal. También vamos a hablar de los conceptos T1, T2 y la función de los medios de contraste en resonancia magnética, la función del jaula de Faraday y los tipos de antena que tenemos para resonancia magnética. Vamos a explicar brevemente sobre algunos conceptos en estas diapositivas para que nos quede más claro en el mapa mental. Algunos movimientos de spin y percepción, son los movimientos de percepción magnéticos o spin, que consiste en el giro de realizar el protón sobre su propio eje, es decir, como los movimientos de traslación y rotación que tiene la Tierra. Aquí en la imagen podemos ver el movimiento magnético o spin, que es donde el protón gira sobre su propio eje, y los movimientos de percepción, que es donde el protón gira alrededor de un núcleo. La magnetización longitudinal y transversal, en cuanto a eso, la magnetización transversal es máxima. Dichos cambios en la magnetización pueden ser medidos por adoptar una información sobre el contraste magnético de tejidos, y los pulsos de radiofrecuencia más usados son los de 90 y 180 grados en relajación o magnetización longitudinal inicial. El pulso RF, al igual que un látigo, aquí como tenemos la imagen del señor domando los ositos, además provoca que los protones procesen del modo mismo sincrónico, o sea, entren en fase establecida, una nueva imagen en plano XY. Los pulsos RF disminuyen progresivamente y la magnetización longitudinal crea un modo progresivo en la magnetización transversal en plano XY se mueva junto con los protones procesando. Aquí tenemos la imagen de un paciente magnetizado en dirección longitudinal alineado con el campo magnético externo, y por lo tanto pues no podemos medirlo, que es la función que nos cumple con la otra magnetización. En cuanto a T2 y T1, el T1 comienza de modo simultáneo al T2, aunque es diferente e independientemente representa intercambio de energía térmica de los protones con el medio que los rodea. Eso se hace referencia a un spin intrínseco y es muy dependiente de la intensidad del campo magnético al que estamos sometiendo la imagen del paciente. Recordemos también que el T2 comienza a ocurrir al mismo tiempo que el T1. Los protones liberan su energía de forma asincrónica, ya que las partículas cargadas con las que bordean generan pequeñas variaciones del campo magnético entre ellos, a lo que se suma la homogeneidad completa del campo magnético externo, que es lo que hace el imán. A lo que pasan los problemas es la llamada intersección spin-spin o protón-protón, que define el T2, que es el tiempo de relajación. Podemos diferenciar, por ejemplo, la imagen T1 y la T2. En esta imagen T2, cuando el agua libera un reposo, aparece mucho más blanca. Que conforman las secuencias, tenemos como primero el spin eco, que es la secuencia más utilizada, se le conoce también con el nombre de eco de spin, y su característica principal es que inicialmente lanzaba un pulso de radiofrecuencia de 90 grados, más adelante emite uno de 180 grados, y al doble de esos dos pulsos, cuando llega o sea, se repite, entonces se emite la señal o un eco que proviene del tejido. Continuamos con el T1, que el T1 es una imagen que se utiliza con tiempos de repetición cortos, pero seguidos, continuos. Se usan estos tiempos para que antes de que exista la relajación transversal se emita la información.
La diferencia en el componente de la magnetización longitudinal en este tiempo hace que los tejidos se noten, sí, que aparezcan esas diferencias en la intensidad de cada señal. En la misma imagen, en el spin potenciado en T2, esta es una forma en la que se utilizan tiempos largos. La diferencia en los tiempos de relajación transversal entre los tejidos aparecen como diferencias en el contraste de cada imagen. O sea que cuando se usan tiempos de repetición y tiempos de eco largos, el efecto del T1 del que hablaba anteriormente queda eliminado. Y entonces la imagen queda potenciada en T2 eh, y se ve diferente. Ya tenemos aquí en esta tercera imagen lo que es un spin potenciado en densidad de protones. Entonces, esto sucede cuando se combina un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco corto. Las diferencias en el componente de la magnetización longitudinal entre estos tejidos eh, corresponden a la diferencia en una densidad de protones. La verdad es como un poco difícil. Eh, Cada tejido llega a ser potenciado y se obtienen imágenes donde las estructuras líquidas muestran una señal intermedia y hay una muy tenue diferenciación entre lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris, como podemos ver aquí. Así que esta técnica ha sido reemplazada por otras secuencias porque pues la diferenciación no es mayor. Bueno, en cuanto a los medios de contraste en la resonancia magnética, recordemos que los medios de contraste son sustancias químicas que son bastante seguras, son hidrosolubles, son hidrofílicas, son sustancias que al ser puestas dentro del cuerpo, poco a poco se van degradando sin dejar ningún daño o sin dejar ninguna consecuencia aguda. Pueden presentarse alergias, sí, puede presentarse algún tipo de mala manipulación, pero pues estos ya son riesgos que pues se pueden correr, ¿no? Estas sustancias lo que hacen en la resonancia magnética es que se van difundiendo por espacios extracelulares, aumentan la densidad de vasos y tejidos y nos permiten observar claramente las diferentes estructuras según sea el estudio que se va a realizar. Puede ser colon por enema, esofagograma, histerosalpingografía y diferentes otros estudios que según la edad del paciente, sus características, pues ya se maneja un protocolo. Recordemos que siempre antes de colocar los medios de contraste y proceder, el paciente debió haber firmado su consentimiento. Así que son sustancias muy importantes para lograr observar cada estructura que se desee estudiar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luisa Fernanda Escobar. Hoy les voy a hablar acerca de la función de la jaula de Faraday. Recordemos primero pues que la jaula de Faraday es una caja metálica protectora de los campos eléctricos estáticos, ya que pues en su interior el campo eléctrico pues es nulo y se utiliza en la protección de descargas eléctricas. Entonces la función que tiene la jaula de Faraday, digamos en la resonancia magnética, es que nos ayuda a garantizar la precisión de la lectura de las imágenes, aislando la habitación de ondas externas, ya sea de antenas, de señales de Wi-Fi, de celulares, de todo lo que genere onda, del ruido, de movimientos que puedan distorsionar las imágenes y no nos puedan dar una adecuada lectura. Entonces esa sería la función de la jaula y en la siguiente imagen podemos visualizar cómo sería el funcionamiento de ella. Podemos ver que acá se hace una descarga y acá donde está la persona es la jaula y esto evita que tenga contacto con el exterior. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Luis Miguel Ortiz. Hoy vengo a hablar sobre antenas y tipos de antenas. Tenemos que las antenas pueden ser de transmisión y de recepción, es decir, emiten la señal de radiofrecuencia y también la reciben la señal de los tejidos. Y hay otras que solo son de recepción
que solo reciben la señal emitida por los tejidos. Entonces tenemos que hay varios tipos de antena, entre ellas está la antena envolvente. Rodean total o parcialmente el paciente o el área que se vaya a estudiar y reciben de manera homogénea la señal de la zona anatómica de interés. Antenas superficiales son aquellas que solo recogen la señal en una profundidad determinada de 2/3 del diámetro de la antena y perdemos en la intensidad de señal según haya aumentado la distancia. Suelen ser antenas lineales para poder adaptarse a la anatomía del paciente. Entonces tenemos antenas lineales, son aquellas que solo recogen la información a lo largo de un eje del espacio, de tal manera que nos limita la realización del estudio en un solo plano. Por ejemplo, si uso una antena lineal para una columna lumbar, podré realizar muy buenos cortes sagitales, pero los faciales tendrán peor calidad de imagen. Las antenas de cuadratura son aquellas que reciben la señal de dos canales diferentes, de tal manera que obtendré mejor resolución espacial y podré realizar unas secuencias en cualquier plano del espacio. Tenemos otras que son antenas de multielementos, son la unión de varias antenas con un FOC pequeño. Cada antena recibe la señal del tejido y se une para formar una sola imagen. Con una alta relación señal-ruido, estas antenas cada vez son más habituales en nuestros equipos y también se les conocen como phases array.